Hola traders, bienvenidos a esta clase número 2. En la clase anterior habíamos entendido a la vela como una unidad, ¿verdad? Es decir, cómo se crea, qué información me dice cada vela. Con referencia a ello es que vamos a empezar a construir lo que llamamos fractalidad. En ese sentido, vamos a entender que lo que sucede en marcos temporales menores también se va a ver reflejado en marcos temporales mayores. Muy bien. Por lo tanto, vamos a centrarnos de la siguiente manera, y es, entendiendo este concepto, que espero que haya quedado claro porque es bien interesante y bien importante verlo, vamos a entender esa fractalidad. Muy bien. Vamos a pensar en una vela de 1 hora, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar en una vela de 15 minutos. ¿Cómo es que ambos coexisten en el mismo gráfico? Y es decir, aquí estamos analizando el precio desde dos puntos de vista diferentes. H1, la creación de esa única vela, y M15, ¿de acuerdo? Que serían 4 velas que compondrían el valor de H1 de 60 minutos. Muy bien. Entonces vamos a ver si este ejercicio se entiende. Vamos a ver cómo podemos reflejarlo de una manera cómoda y que podamos entender esa fractalidad, ¿vale? Esto es un primer paso para ello. Vamos a pensar en esa primera vela de 1 hora. Cuando yo tengo esta vela y yo me cambio un marco temporal inferior, como referencia vamos a tomar 15 minutos. Voy a entender que durante los primeros 15 minutos de esta hora, el precio ha generado un movimiento bajista, ya que su apertura es a este nivel, ha logrado generar por ahora en temporalidad de 1 hora un precio mínimo. Importante, en este momento no tenemos precio de cierre porque esta vela todavía le quedan 45 minutos. Al contrario, en la vela de 15 minutos sí tenemos la apertura de la vela que es exactamente al mismo nivel de la vela de 1 hora, ¿de acuerdo? Vamos a tener un nivel máximo que es esta pequeña mecha en la parte superior y vamos a tener el valor mínimo, ¿de acuerdo? Que también coincide con el valor mínimo de 1 hora y el precio de cierre. Fijémonos que las velas son notoriamente semejantes, son muy semejantes. ¿Por qué? Tenemos los primeros 15 minutos de la vela de 1 hora. Aquí no tenemos información de cierres, ni de máximos ni de mínimos. Por ahora esto es tentativo. Y tenemos la información de 15 minutos que esta vela ya cerró. Aquí sí encontramos los 4 datos. Muy bien. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando se cierra una vela? ¿Qué pasa cuando estos 15 minutos se acaban? Aquí vamos a ver cómo se crea la siguiente vela de 15 minutos. Fíjense que la vela de 1 hora cambió. Ya no es esta pequeña vela de 15 minutos, ya es la suma de ambas, en donde esta vela de 1 hora lleva recorrido 30 minutos. 15 más 15 igual 30, por lo tanto apenas vamos en la mitad de la creación de esta vela. ¿Ok? Ojo porque este ejercicio es muy importante ya que no siempre pasa de esta forma, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos el cierre de la vela de color negro, que es una vela bajista, genera luego de terminarse el minuto 15 o los 15 minutos, deben empezar otros 15 minutos. Y ese precio de apertura, aquí ya no lo vamos a hacer con las flechas para que vayamos interiorizando esos conceptos. Esa apertura es al mismo nivel de la vela de cierre. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí cierra la vela de 15 minutos, automáticamente inician los siguientes 15 minutos y pensemos que dentro de esa vela, dentro de esta nueva vela de 15 minutos, los primeros minutos fueron bajistas y el restante fue un máximo que me dejó a este nivel, que confluye con el máximo de 1 hora temporal. Este máximo es temporal y tenemos un valor de cierre a esta altura que confluye muy bien también con lo que sería por ahora el valor de cierre de 1 hora. ¿De acuerdo? Son detalles claves a la hora de poder entender el mercado más adelante y también depende del activo que vayamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que tenemos esta vela de 1 hora que lleva 30 minutos. Por ahora está recorriéndose esta vela, pero sí tenemos el cierre de estas dos velas, ambas de 15 minutos, sumando los mismos 30 minutos. Y cuando yo cambio H1, se ve de esta forma,
y cuando cambio a M15 se van a ver esas dos velas de esa forma. ¿De acuerdo? Continuemos acá. Siguiente vela. Vamos a ver aquí que el precio de cierre, que esta vela es alcista, que ese es el precio de cierre, tenemos una apertura. Tenemos el valor de apertura de la siguiente vela, es decir, de la vela de los 30 minutos hasta los 45 minutos, que componen toda esta vela de una hora. Entonces fíjense que aquí también ha cambiado y sigue siendo la misma vela, pero ya en este contexto tenemos 45 minutos creados. Por lo tanto, se entiende que este movimiento fue el mínimo de esa vela de 15 minutos, que esta vela fue una vela de expansión, logrando un nivel máximo que confluye con el nivel máximo de una hora, pero que antes de terminar esos 15 minutos, el precio cerró a este nivel. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la práctica. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es una especie de backtesting de lo que vimos el día de ayer, ¿de acuerdo? O lo que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con los últimos 15 minutos. Pensemos las diferentes opciones. ¿Qué pasa si la vela es más alta? ¿Tendríamos un valor máximo diferente? ¿Qué pasa si la vela está más abajo? ¿Tendríamos un valor máximo o un cierre diferente? Todo esto es lo que hablamos de no podemos anticiparnos a sobreentender que esta vela va a ser más alta o va a cerrar más abajo. Esta vela va a existir hasta que cierren esos 60 minutos completos. Aquí ya tenemos 3 velas. Estas 3 velas ya existen y esto nunca se va a cambiar, nunca se va a mover, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos adivinar y pensar que, como en la clase anterior vimos que teníamos el mínimo, una expansión y el cierre siempre es por debajo, no podemos anticiparnos a ello, ¿de acuerdo? Entonces veámoslo en este ejercicio. Siguiente vela, fíjense que el máximo no se mueve, ¿de acuerdo? Fíjense que en este caso el máximo no se mueve, sigue siendo el mismo. Esta vela ahora sí tiene un cierre, una hora, ahora sí tiene una apertura, tiene un valor mínimo, un valor máximo y un valor de cierre. Ya tengo mis 4 datos importantes de la vela. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó aquí? Fijémonos que el precio, si este era el valor de cierre, automáticamente la siguiente vela debía aperturar al mismo nivel. Entonces aquí esto puede llegar a jugarnos una mala pasada por entender que esa apertura de la vela fue por debajo. A esto le vamos a conocer como un salto, como un gap, cuando las velas no abren al mismo nivel del cierre de la vela anterior. Esto sucede y es totalmente normal. ¿Listo? Fíjense que aunque esta vela fueron 15 minutos nuevos, no tuvimos ni un valor máximo por encima de la vela anterior de 15 minutos, pero tampoco tuvimos un valor por debajo. Lo que sí entendemos es el cierre de la vela que confluye con el cierre de la vela, ¿de acuerdo? De una hora. Este es el ejercicio para entender por qué hablamos de fractalidad. Acabamos de ver cómo una vela de una hora se compone de 4 velas de 15 minutos y cómo podría llegar a ser su comportamiento. Es decir, que por eso es que nosotros analizamos en temporalidades mayores, pero entramos o hacemos nuestros ingresos a las operaciones en temporalidades menores. Yo no puedo anticipar esta vela, pero sí tengo información previa en temporalidades por debajo a una hora. Puede ser 30 minutos, puede ser 15, 5, ¿de acuerdo? Vamos con otro ejercicio porque esos son variables. Hay que entender esto. No siempre las velas van a ser así. No siempre, si tengo una mecha en la parte inferior, voy a tener que los primeros minutos fueron o se abrieron a la baja en ese momento. O no necesariamente los últimos 15 minutos de esta vela fueron a la baja. Fíjense que esta vela es alcista. Es aquí donde hablamos de un idioma, donde hablamos de debo entender el contexto de las velas, de lo que me están diciendo, para poder hacer algo en el mercado. Y no puedo asumir que la primera vela es bajista, las dos de intermedio son alcistas y la tercera es bajista. ¿Va? Siguiente ejemplo. Empezamos en este caso. Ese es el primero, lo vamos a dejar para ver como un contraste, pero vamos a entender nuevamente cuál sería un comportamiento diferente de la vela de una hora con las velas de 15 minutos. Muy bien. Entonces, nuevamente, tenemos apertura de la vela independiente del color. Fíjense que los primeros 15 minutos
tuvieron un desplazamiento a la baja, regresaron y cerraron. Ojo, porque estoy hablando con referencia a la vela de 15 minutos. La apertura y el cierre fueron exactamente iguales, pero sí me dejaron un rastro del comportamiento del precio. Entonces fijémonos acá. Esta apertura es igual a esta apertura y es igual a esta apertura, pero las velas son diferentes. ¿De acuerdo? Siguiente movimiento. El precio retrocede nuevamente. Fíjense que esta es la apertura. Hace un pequeño gap. ¿Ok? Abre por debajo del cierre anterior y me deja una pequeña mecha, un pequeño rastro. Pero durante los 15 minutos el precio comenzó a subir, generándome un nivel máximo, están al mismo nivel, y el cierre de la vela de 15 minutos me representa el comportamiento temporal de la vela de 1 hora. ¿De acuerdo? En ese escenario, vamos a ver qué pasa con la siguiente vela. Fíjense, tenemos el mismo recorrido, pero el comportamiento gráfico es diferente. Siguiente vela, totalmente alcista. Aquí sí tenemos que el precio de esta vela cerró y abrió el mismo nivel, generando la expansión. Dentro de mis velas de 15 minutos ya tengo apertura, mínimo, cierre y máximo. En mi vela de 1 hora, por ahora, ya que le quedan 15 minutos, tengo apertura. Por ahora, la apertura sí es inamovible, pero por ahora tengo el mínimo y tengo el máximo. Porque hablamos de que por ahora sí vemos que todo el movimiento ha sido alcista. Yo no creo que el mercado baje. Esto lo debemos aprender, y es que puede ser que al igual que los primeros 15 minutos, donde el precio aperturó en ese nivel, cayó y volvió a subir, pase eso mismo, y que el precio donde se encuentra caiga hasta el nivel de apertura y me deje una mecha supremamente enorme. Puede pasar, y eso es importante. No nos anticipemos a o no adivinemos lo que vaya a pasar. ¿Ok? Siguiente movimiento de vela. Igual, me quedan los últimos 15 minutos. ¿Será que el máximo es el mismo? ¿Será que cierra el mismo nivel? Porque fíjense que estamos muy cerca, solamente ligeramente por encima. Veamos qué sucede en ese escenario. Y es la vela. Fíjense que esta vela se alcanzó a mover. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Supongamos que eso fue en el último segundo de que esta vela se acabara de formar. Cuando eso sucede, el precio se regresa. Tenemos el mismo nivel de cierre. Este es el nivel de cierre de esta vela y la apertura es a este nivel. ¿De acuerdo? Fíjense que en este movimiento el mercado me deja el mismo máximo, me deja el mismo nivel de cierre de la vela de 1 hora y me deja ahora sí los datos completos en 15 minutos. De 1 hora, de mínimo, apertura, cierre y máximo. Vemos que en 15 minutos, aunque la vela es exactamente igual, el comportamiento es 100% diferente. Las velas no son iguales, no tienen la misma dimensión y no tienen las mismas aperturas y cierres anteriores. Es decir que de esos escenarios vamos a poder encontrar N cantidad de veces en el mercado. Una vela se puede representar de muchas formas, por eso es que es importante aprender a leer apertura, cierre, máximo y mínimo de cada vela. Vamos con el último ejercicio para entender ahora algo un poco más complejo. Tenemos los mismos dos anteriores. Vamos a leer el precio de la siguiente manera. Vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a ver que tenemos apertura. Todas las aperturas al mismo nivel. Esta vela fue alcista. No fue bajista como las anteriores. Bueno, aquí creo que tenemos que generar ese cambio. Pero la idea sé que se entiende. Apertura, vela alcista. Sus primeros minutos fueron bajistas, ¿de acuerdo? Sin embargo, cierra por encima. Siguiente vela. Si este es el cierre, fíjense que aquí hay un contexto totalmente diferente. Los cierres y las aperturas no coinciden. Tenemos cierre de vela y una apertura por debajo. ¿Ok? Sin embargo, no se pierde el mínimo anterior. Si esto hubiera caído, igual en el precio de 1 hora. El precio hubiera caído. Se ve exactamente igual en este gráfico de 1 hora. ¿De acuerdo? Tenemos movimiento que abre con un gap en la parte inferior. Esta vela sigue siendo alcista. Me representa un máximo. ¿De acuerdo? Con referencia a la vela anterior. Terminan estos 15 minutos. Y la vela siguiente me genera el movimiento de apertura. ¿Ok? Al cierre de la misma vela anterior,
generando un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Es decir, que por ahora este sería el máximo y el máximo de la vela de una hora debería estar a este nivel. Este cuerpo completo no existiría, pero sé que se entiende la idea, ¿ok? Últimos 15 minutos. El precio cierra a este nivel. Y fíjense el salto que da hasta casi que la apertura de la vela anterior. No tiene absolutamente nada que ver que fuese una apertura, ¿ok? Simplemente el precio nos está contando esa narrativa. Se abre el precio a este nivel. Primeros momentos bajistas. El precio comienza a expandir siendo alcista. ¿Por qué tenemos un contexto diferente? Porque esta vela es de color negro. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una incongruencia de acuerdo a lo que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Si saben cuál es la incongruencia, déjenlo en los comentarios, tómense una pausa, un segundo, pausa en el video, piensen en por qué esta vela no es expansiva, piensen en por qué esta vela no se está moviendo al alza. Pausen el video, piénsenlo, ya que lo pausaron, les confirmo, si yo tengo el cierre de esta vela, ¿de acuerdo? Y tengo una apertura de una vela bajista, las velas bajistas no abren abajo, las velas bajistas abren arriba. Todo el comportamiento de una vela va conforme a su nivel de apertura. Por lo tanto, quiere decir que esta vela, el gap no fue hasta este nivel. El gap se generó hasta esta zona. Quiere decir que todo esto estaba en blanco, no había un espacio. Todo esto estaba en blanco, aquí no habían espacios. Abrió la vela a este nivel, generó el máximo, que es el máximo de todo el ejercicio, y posterior a ello comenzó a llenar el gap. Es decir, comenzó a distribuir el precio para nivelarlo, ¿de acuerdo? Para quedar en esta zona. Entonces fíjense que en este caso, esta vela es en contraste a esta vela. ¿Por qué? Porque tendríamos el máximo de esta vela al mismo nivel, pero el cierre de esta vela fue a esta zona, fue aproximadamente a este nivel. Es decir, que esta vela no sería exactamente igual. Por eso es que vemos este tipo de ejercicios. No podemos acostumbrarnos a que si yo aprendí que esta vela tiene 4 velas de 15 minutos, la primera va a ser bajista, las dos siguientes alcistas y la tercera va a ser bajista. O que todas sean alcistas pero que nunca tengamos la pérdida del mínimo anterior. Por eso es que cuando hablamos de estrategia, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo se basa en la acción del precio. Cuando hablamos de especializarnos en análisis técnico, ¿ok? Entonces espero que esta clase haya quedado clara. Si tienen dudas pueden repetir el video, al igual que recuerden pueden dejar su comentario a través de los mensajes o a través de los comentarios en YouTube. Muy bien, con esto traders nos vemos en la siguiente clase.